Muchas gracias amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Nada Está Dicho. Mi nombre es Renato Cisneros. Quiero empezar agradeciéndole a la gente que nos ha escrito a través de las redes sociales todo el día de hoy por la bienvenida aquí a RPP otra vez y por la entrevista que tuvimos ayer con el congresista Alberto de Belaunde y por los comentarios entusiastas sobre este programa. Prometemos mejorar día a día, pero vamos a empezar, como va a ser costumbre, revisando las mejores imágenes del día. Vamos con eso. Mañana presentamos la moción en una conferencia de prensa. Estaremos más o menos a las 10 de la mañana y esperamos que para eso, de una manera multipartidaria, queremos ser respetuosos de ese acuerdo. Bueno, hay varias noticias locales que comentar, pero yo quiero hoy dedicarle estos primeros minutos del programa a hablar de otro tema. Hoy se han recordado los 91 años del nacimiento de Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano de literatura. Y claro, no lo hago simplemente por intereses literarios, sino porque esto que aparentemente no tiene nada que ver con el Perú podría tenerlo. Todos saben que García Márquez se inspiró en sus vivencias en su pueblo natal, en Aracataca, para escribir su obra Cumbre, pero perfectamente podría haberse inspirado en el Perú, porque el Perú es también una suerte de Macondo. No tendremos 100 años de soledad, pero como república tenemos casi 200 años de locura, de confusión, de no saber muy bien quiénes somos, de no saber a dónde vamos. Y además ahí están nuestros personajes deambulando todo el tiempo delante de nuestros ojos, esperando una novela en la cual ser escritos. Por ejemplo, tenemos una casta militar de lo más pintoresca. No tendremos un coronel enajenado como Aureliano Buendía, que terminó atado a un árbol, pero tenemos un general un poco estrafalario, como Edwin Donaire, y un contraalmirante, como Carlos Tubino, que firma actas de sujeción y después se olvida. Tenemos también, no un clan como los Buendía, que están condenados a repetir sus desgracias siglo tras siglo, pero tenemos un clan como el de los Fujimori, que se sienten predestinados a gobernarnos lustro tras lustro. Tenemos, a cambio de una Remedios la Bella, tenemos una Bella sin remedio, como nuestra primera vicepresidenta. Tenemos también no un padre Nicanor Reina, que quienes han leído el libro recordarán que evangelizaba a los fieles con estampitas, con medallas, pero tenemos un personaje tan churrigueresco como el sodalite Luis Figari, que reclutaba jóvenes para luego hostigarlos sexualmente. No tenemos una Úrsula Iguarán, esa mujer recia que vivió 120 años en la ficción de Macondo, pero tenemos a nuestra Lourdes Flores, que lleva 120 derrotas electorales y con ella no es la cosa. No tenemos una Fernanda del Carpio, que como ustedes recordarán era una mujer a la que no le gustaba mostrar sus defectos, que renunciaba a ser imperfecta, pero tenemos una Susana Villarán que a veces se comporta como Fernanda del Carpio. No tenemos las plagas de Macondo, esas pestes de insomnio, esas colas de chancho, esas hormigas devoradoras de niños, pero tenemos nuestras propias plagas, la Sunedu, el INPE, el Salud. No tenemos un pelotón de fusilamiento, pero tenemos varios pelotudos a los que provoca fusilar, ¿no? Ahí está mi tío Manrique, perfecto, encarnando ese papel. No tenemos un mago como Melquiades, ¿no? El brujo de Macondo, pero tenemos un brujo también que de tanto en tanto, como Melquiades, regresa de entre los muertos para hechizarnos, no con sus invenciones, sino con sus inventos, a diferencia de Melquiades. No tenemos seres que vuelan aquí en el Perú, pero tenemos seres que se van volando cuando las papas queman, y tenemos otros que nos hacen volar porque consiguen lo imposible, ¿no? Como Gareca, que nos ha llevado al Mundial. No tenemos en el Perú una locomotora a vapor pintada de amarillo, con mariposas, que llega 8 meses
después de que se le esperaba al pueblo, pero tenemos un inverosímil tren eléctrico que se tardó como 20 años en surcar los cielos de la capital. No tenemos diluvios bíblicos, como en el libro de García Márquez, pero tenemos huaicos apocalípticos. Ahí está la fotito de los huaicos. No tenemos esos nombres rocambolescos como Gerineldo, Petra, Nigromanta o Apolinario, pero tenemos nuestros Justinianos, nuestros Bienvenidos, nuestras Indiras, nuestros Antauros. Finalmente no tenemos, como en Macondo, esas piedras hinchadas tan parecidas a unos huevos prehistóricos, pero tenemos ciertos personajes prehistóricos que con las piedras que sueltan nos hinchan los huevos. Es que me he contagiado de la fiebre de García Márquez. No, todo esto es para decir que el Perú es un país de novela, es un país real y maravilloso, y hay que quererlo con los personajes que tiene y con los personajes que además son también susceptibles de recibir nuestro aplauso y nuestra admiración. Vamos a hacer una pausa. Hoy día no queremos hablar en el programa de Yoshiyamas, ni de allanamientos, ni de pedidos de vacancia, ni del Congreso de la República. Hoy vamos a corrernos el riesgo de hablar de un tema que en el Perú parece tabú: la felicidad. No se pueden perder a nuestro invitado de esta noche, así que vamos a un corte, regresamos con más aquí en Nada Está Dicho. Estamos de regreso en Nada Está Dicho. Claro, puede parecer un poco caradura en estos días en que se habla de vacar al presidente, en este mes en que los padres de familia tienen que gastar tanto por las matrículas en los colegios, hay que pagar impuestos además, y hay en general una sensación de caos en el país. Parece un poco caradura venir a hablar de la felicidad en horario estelar, pero lo queremos hacer aquí en el programa, así que tenemos un invitado al que le damos la bienvenida, Jorge Yamamoto. No tenemos a Yoshiyama, pero tenemos a Yamamoto acá para hablar de actualidad también. ¿Cómo está, Jorge? Bien, bienvenido al Perú de nuevo, qué gusto. Muchas gracias y bienvenido al programa. Tú eres un personaje extraño porque te has dedicado en los últimos 10 años más o menos a estudiar el tema de la felicidad. Lo decía yo hace un instante, hablar de la felicidad en el Perú parece un despropósito porque siempre estamos padeciendo algún tipo de crisis o política o social, y si no la padecemos la presentimos y la convocamos con la energía a veces oscura que nos agobia. ¿Cómo dirías tú que estamos parados los peruanos respecto del tema de la felicidad? ¿Con escepticismo? ¿Con expectativa? ¿Podemos ser felices los peruanos o estamos condenados a vivir siempre los dramas? Yo diría dos cosas. La primera es que nuestros estudios sistemáticamente encuentran que los peruanos estamos jodidos pero contentos, que tenemos históricamente unas situaciones complicadas, perfectamente descritas en la obscenidad de la versión local de 100 años de soledad, pero que hemos aprendido a salir adelante frente a las dificultades. Por otro lado, las mediciones que hemos estado haciendo, incluyendo trabajos con el Instituto Integración del Grupo RPP, encuentran que la felicidad está disminuyendo, que estamos dentro de la cola de América Latina y que el crecimiento de los antivalores, que los hemos medido claramente, es uno de los factores de la reducción de la felicidad en el Perú. Me preocupa lo que dices, porque hasta hace poco parecía que por la primavera económica que vivíamos, por el boom de la construcción, etcétera, por la marca Perú, lejos de estar en la cola de Sudamérica, parecíamos más bien estar a la vanguardia en lo que a realización se refiere. ¿Tú dirías que hoy el Perú está en la cola de Sudamérica? ¿Hay una suerte de ranking regional de la felicidad? Así es, y justamente se encuentra que cuando un país combate la pobreza extrema y aumenta su economía, aumenta la felicidad. Pero cuando eso empieza a ir a gastar en los centros comerciales y en los bienes materiales, paradójicamente la felicidad se va reduciendo. Ahora, los valores es un tema que también se va reduciendo cuando aumentan las metas y los valores materiales. Tú hablas en esta charla TED Talk, eso que quería también comentar,
que Jorge ha participado de un TED Talk, que son estas charlas tan interesantes y que tienen tanto prestigio a nivel internacional, ¿no? Charlas donde profesionales de diferentes disciplinas van y comparten un punto de vista sobre algún tema que conocen bien. Tú hablabas del sueño americano y del sueño peruano en oposición al famoso sueño americano que tiene que ver con la conquista de determinados bienes, la sensación de independencia. ¿Cómo es el sueño peruano? ¿Hay un sueño peruano que pueda ser equivalente a aquel? Sí, hay dos sueños, uno más peruano profundo que tiene que ver con comunidades rurales y pequeños pueblos, en donde el peruano busca juntarse con la familia, incluyendo la familia extensa y los amigos cercanos, en donde hay una gran colaboración, solidaridad, apoyo. Incluso algunas familias no tienen recursos y solo pueden mandar fuera del pueblo a un miembro de la familia, y toda la familia extensa y los amigos hacen su chanchita para mandar al chico que tiene mayor capacidad. Pero cuando tiene éxito, empieza a jalar a los otros miembros de la familia. Y hay como una red asociativa de éxito, más o menos. Así es. Pero lo que estamos observando es que se está incrementando el tipo de familia que se enorgullece, no de esa colaboración y esos valores de ser correcto, sino de tener plata, a la buena o a la mala. Es decir, se está agringando una parte del Perú en esas metas y recursos materiales, y eso hace que aumente el endeudamiento, el estrés económico, la serruchadera de piso, y se reduzcan los valores. A mí siempre me ha llamado la atención cómo al Perú le seduce más el espejo norteamericano que de pronto el espejo europeo. Hay países en Sudamérica, pienso en Argentina, ahora quizás en Chile, que se ven más, no digo que eso sea mejor, pero sí me parece que es un rasgo a conversar, que se ven más en sociedades como las europeas, que tratan de mirarse más en esos modelos. Y claro, cuando nos miramos mucho en el espejo gringo, quizá por la influencia comercial del rollo capitalista, también corremos el riesgo de padecer sus propios traumas. El tema del estrés, el tema de la insularidad social, de sentirse tan solos. ¿Tú dirías que el peruano se ha ido agringando para bien y para mal, sobre todo para mal? Yo diría que sobre todo para mal. Una cosa positiva que tiene la cultura anglosajona es que lo malo es que son súper individualistas tirando para serruchapiso, pero lo bueno es que tienen una cultura cívica, respetan a los demás, son empáticos y respetan a los derechos. En contraste, el peruano apoya mucho dentro de su familia, pero dentro de la argolla. Los que están fuera de la argolla, que se mueran, de tal manera que se va haciendo una guerra de argollas que se reproduce en la calle, se reproduce en el trabajo, y esto tiene que ver con que seamos uno de los países de peor productividad mundial, porque una empresa, en vez de que todos trabajen organizadamente para que la empresa progrese y todos disfruten de ese bienestar, es una guerra de argollas donde no hay meritocracia, y eso genera mucha infelicidad e improductividad sostenible. Como algunas excepciones como RPP, por ejemplo, ¿no? Tú verás aquí en los camarógrafos la cara de felicidad que tienen por el trabajo que hacen, están muy contentos, así que esa yo diría que es una saludable excepción. Sí. Pero yo he escuchado también que tú señalas en algunas de estas charlas cosas tan interesantes como que, por ejemplo, en el Perú también se puede establecer un ranking de la felicidad entre ciudades, y que Huancayo vendría a ser la ciudad, el departamento, la región que más felicidad tiene. ¿Por qué? ¿En qué basas esa conclusión? Dentro de las grandes ciudades, porque la más alta felicidad la encontramos en las pequeñas comunidades tradicionales, sea en la Amazonía o en los Andes, en donde tienen un paisaje maravilloso, todos cooperan, hay una armonía social y unos valores. Las autoridades que son elegidas democráticamente son los mejores representantes del compromiso con la sociedad, y la corrupción es mínima. Pero yendo al plano de las grandes ciudades, lo que hemos encontrado es que Huancayo es la ciudad
que tiene los mejores índices de bienestar, valores más altos, sentido de trabajo, pero también espacio para la diversión. Y eso nos llamó la atención porque no tiene el paisaje de Huaraz ni la tradición cultural del Cusco. El Cusco. Lo que encontramos es que fundamentalmente tiene huancaínos. ¿Y qué caracteriza a los huancaínos? Número uno, que son los menos envidiosos y maleteros del Perú. Mira qué interesante. Y eso, digamos, lo han establecido a partir de qué tipo de criterios. Porque claro, podría ser una impresión solamente tuya, pero tú trabajas mucho con base científica, entonces me interesa preguntártelo así. Desarrollamos instrumentos psicométricos a medida para evaluar las metas, la satisfacción de necesidades y los valores. No utilizamos las pruebas internacionales porque esas son gringadas. Entonces hicimos más de 500 entrevistas abiertas y pusimos investigadores de la Universidad Nacional del Centro a observar durante un año el comportamiento de los valores. Con eso se sacó un listado de cuáles eran los valores de esta región y se aplicó una prueba cuantitativa, una muestra muy grande, y con eso matemáticamente pudimos extraer los mínimos valores que explican la varianza no solamente del Valle del Mantaro, sino de todo el Perú. Tú decías que el huancaíno entonces es el menos envidioso. ¿Qué otro valor se le atribuye al huancaíno típico? Que es muy chambeador y muy leal a su comunidad. Y es como confianzudo, pero en el mejor sentido, ¿no? Yo diría... No sé si confianzudo es la palabra, es como empático, quiero decir. Más bien seguro de sí mismo, con una elevada autoestima. El promedio del peruano tiene una estima inflada, es decir, que se siente en el fondo inseguro, mal, pero se defiende diciendo no sabes con quién te estás metiendo. Claro, claro, que esa es típica en los encuentros, en algún tipo de conflicto callejero, ¿no? Exacto. Usted no sabe con quién se está metiendo. Piensa que lo peruano es inferior a lo americano, pero de pronto se defiende diciendo que Dios es peruano y que la comida peruana es la mejor del mundo, sin conocer contra quién está compitiendo. Y si el huancaíno es el más feliz del Perú, ¿quién vendría a ser el más infeliz? ¿El limeño o no? No, lo que hemos encontrado es que hay ciertas zonas en donde, diferentes zonas, que por diferentes razones tienen un nivel de malestar muy alto. Algunas ciudades que tienen una sociedad muy rígida, en donde hay que ser de una familia notable y además tener dinero y mantener una serie de rituales muy rígidos. Entonces eso no genera flexibilidad, libertad, no genera nuevos ricos, sino solamente nuevos pobres y gente muy acomplejada. ¿En qué ciudades han detectado eso, por ejemplo? Hay parte del Cusco que tiene magníficos cusqueños, pero hay una parte de esa alta sociedad rígida cusqueña que tiene índices de infelicidad muy altos. También en algunas zonas de Ayacucho se mantiene mucha cooperación y la violencia terrorista ha generado una fortaleza particular, pero hay otras que han sido muy golpeadas y se hacen comisiones que buscan un poco la verdad filosófica, pero no se ha hecho un trabajo de recuperación de valores y de los procesos psicológicos que todavía no han sido debidamente resueltos. Ahora, es interesante porque a nivel internacional, efectivamente, de un tiempo a esta parte se evalúa las sociedades según sus índices, sus indicadores de felicidad. Y claro, yo pensaba que por un lado es cierto, la felicidad puede medirse en tanto las cosas que se alcanzan o los sueños que se tienen, pero también hay un asunto químico detrás de todo. Tú en las charlas hablas del círculo drogo virtuoso. ¿Podrías explicarlo? No es lo que ustedes creen, por si acaso he dicho drogo virtuoso y la gente aquí te quiere aplaudir. Sí. ¿Qué es lo drogo virtuoso? Sí, ¿cómo explicar la paradoja que América Latina sea la región más feliz del mundo con tanto problema y tanta corrupción? Lo que se ha encontrado, ahora nos resulta obvio que el órgano de la felicidad es el cerebro. Sí. Y el cerebro está estructurado de una manera específica y ciertas condiciones ambientales producen unos neurotransmisores que deprimen a la gente y otras condiciones ambientales los hacen sentirse felices. Entonces, una pregunta clave es cómo se cableó, cómo se estructuró este cerebro. La ciencia sistemáticamente sabe que se cableó a través de la lenta evolución
ancestral. Entonces, en el momento en que se dio el último gran cableado de nuestra especie, hace aproximadamente 200.000 años, cuando dejamos de ser Australopithecus, se dieron condiciones que estructuraron nuestro cerebro. Y la condición fundamental era que no teníamos alas para volar ni dientes para defendernos. Lo único que nos quedó fue organizarnos. Éramos los más débiles de los humanos o homínidos, como se quiera llamar, y nos botaron de la protección de la cúpula de los árboles. Entonces, las sociedades tribales que estaban más organizadas eran las que sobrevivían. Ahora, la felicidad, lejos de lo que se cree, esta es una conclusión interesante de nuestras investigaciones, no es ni el fin de la vida ni el fin de la sociedad. Porque si no sería muy fácil resolver el tema. Ya se sabe que en el núcleo accumbens, en la sustancia periconductal gris y el área ventral tegmental se estimulan los neurotransmisores de la felicidad. Y si no es un fin en sí mismo, entonces, ¿cómo calificarías tú la felicidad? ¿Es una suerte de estado episódico? Es un potente indicador a través de dos emociones, la felicidad y la infelicidad, que nos va orientando para darnos cuenta cuando nuestra vida va bien y cuando nuestra vida va mal. Entonces, en el periodo ancestral, si éramos choteados y excluidos, se prendía una luz roja que era la infelicidad, que nos está diciendo, cuidado que vas a terminar como bocadito para los depredadores. Y cuando eras incluido, se prendía la luz verde, la felicidad, bacán, que todo va bien. Entonces, si esto es correcto, si uno piensa en la mitad del vaso lleno, pero su esposa lo está sacando la vuelta y se está gastando la plata del esposo con el amante y dice, no, todo va bien, está criando bien a mis hijos, eso no es ser una persona feliz, es un sonso alegre. Entonces tiene que sentirse profundamente... Sin alusiones personales aquí, por favor. Tiene que sentirse profundamente miserable y eso lo motiva a cambiar su situación de vida. Y ahora, cuando lo logra, será feliz. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el año pasado, cuando se supo la noticia de que Paolo Guerrero podía quedar fuera de la selección, hubo una gran preocupación a nivel nacional. Por esos días también se evaluaba la vacancia del presidente Kuczynski. Y en la misma semana en que todos esperábamos el debate del Congreso para ver si finalmente el presidente continuaba o no, esa misma semana se supo que Guerrero efectivamente volvía a la selección. Y a los peruanos, este es un cálculo personal, no tengo ninguna base científica para decirlo, pero me da la impresión de que a los peruanos les importó mucho más lo que iba a ocurrir con Guerrero que lo que iba a ocurrir con el presidente. Es como que nos hemos abrazado al tema del Mundial, quizá para sofocar los otros temas políticos y sociales que tanto nos angustian. ¿Tú dirías que, por ejemplo, la clasificación al Mundial es el gran motor de la felicidad hoy por hoy para el peruano? Uno de los grandes motores. Y lo que sucede es que, objetivamente, la importancia de llegar al Mundial para el desarrollo de nuestros hijos y el futuro de la nación es un poco marginal. Entonces, ¿cómo explicamos que se le dé más importancia subjetiva a un mundial que al destino político de nuestra nación? Lo que sucede es que el cerebro efectivamente ha estado cableado para sobrevivir en el periodo ancestral, pero el tiempo moderno ha cambiado mucho, entonces esos desfases hacen que nos alegremos por cosas ancestrales como un partido de fútbol que representa la lucha tribal y no nos preocupemos por cosas ahora más importantes como la política. Una coyuntura como esta, tan complicada, donde se habla nuevamente de vacar al presidente, donde vemos a los políticos más emblemáticos de los últimos años envueltos en serísimas acusaciones de corrupción. Siempre he tenido la impresión, tú me lo corroborarás, Jorge, de que los peruanos le sacamos la vuelta a la tragedia con la comedia. Somos tragicómicos en ese sentido. Y creo que es una virtud que otros países no tienen, la ironía, el humor negro, el hacer que una situación desventajosa se convierta en, no sé, en petróleo para sacar humor y para burlarnos un poco de nuestros defectos. ¿Es así? ¿Ese es un talento que tenemos los peruanos para intentar ser felices aún con las desgracias que vivimos? Es un talento peruano y se ha encontrado que no solamente en el Perú, sino en diferentes trabajos en donde hay mucho estrés, aparece este humor negro, este sentido cachoso, que es una forma saludable de enfrentar las condiciones obscenas y morales que nos da la vida política en este caso, ¿no? ¿Cuál es el concepto de cholochic? Porque tú has hablado también en tus charlas de la familia cholochic, que tiene, supongo, algún tipo de algunos rasgos y características particulares.
Sí, el proceso de migración en el Perú ha generado un movimiento de los estilos de vida y de los grupos. Hace mucho tiempo había una primera generación de migrantes que mantenían sus costumbres y tenían unas posiciones un poco marginales y traían una música más vernacular. Pero los hijos de estos migrantes empezaron a desarrollarse en un entorno generalmente hostil y se creó una siguiente generación de chichos achorados, que ya no eran los andinos sumisos, sino un chicho más agresivo, que terminó deviniendo en una suerte de chofer y su Robin cobrador de combi que entra en una actitud beligerante. Entonces, pituquito, ahora pues yo te agrego cerrándote la combi, etcétera. Pero ya una tercera o cuarta generación se va integrando con la sociedad. Está mucho más mimetizada, ¿no es cierto? Moderna. Con esa sociedad que originalmente de pronto le resultaba hostil a sus padres. Exactamente. Entonces adquieren mayor educación, se insertan en las altas posiciones, en los grupos gerenciales que no se podía ver hace unos 30 años, se va volviendo ya una cuestión más integrada y esa es una generación cholo chic, ¿no? En donde ya se encuentran patrones modernos, pero sin que necesariamente se niegue el origen peruano. A diferencia del cholo acomplejado, que se cree gringo por su inseguridad, entonces esta choleidad chic es un futuro importante para nuestro país porque rescata nuestras raíces sin complejo, pero se integra a la modernidad. Estamos muy cerca del bicentenario de la independencia y es como una suerte de discurso que se viene cacareando desde la política desde hace ya un tiempo, ¿no? Que hay que sentirnos orgullosos de estos 200 años de república, pero lo cierto es que durante todo este tiempo arrastramos una gran pregunta, un enigma respecto de la identidad. ¿Tú sientes que los peruanos, es una pregunta un poco abstracta, pero tú sientes que los peruanos sabemos bien quiénes somos, que tenemos resuelta la duda de nuestra identidad o que estamos un poco condenados a preguntárnoslo siempre? Hay elementos comunes en todos los peruanos que podrían ir definiendo cuál es la identidad, ¿no? Los peruanos somos chamba, de ahí que chambiemos corrupta o correctamente es otro negocio. Los peruanos somos leales, el problema es que somos leales a nuestra argolla, no a la nación. Claro. Y somos envidiosos, chismosos y egoístas con la gente fuera del grupo. Entonces un peruano progresa y el otro se siente miserable, empieza a hablar mal de él, invierte tiempo y dinero maleteándolo, se lo baja y va generando una suerte de egoísmo. Suéltanos una perlita, tíranos una flor, porque con tal listado de rasgos negativos es preocupante. Chismosos, envidiosos y egoístas. Egoístas, algo bueno tendremos. Pero esos son los antivalores, ese es el Perú pierde, el Perú que nos está chupando hacia abajo. Pero también existe el peruano chamba, el peruano que ayuda a los demás, aunque sea a su familia y a sus parientes. Pero esto tiene que ver con los valores y ese es el gran tema olvidado del Bicentenario, porque como decíamos, si a alguien le están sacando la vuelta y están haciéndolo además miserable con el escándalo, no puede ser feliz. Y los peruanos no podemos ser verdaderamente felices con la corrupción, los antivalores y el comportamiento contraciudadano. Desde los presidentes de turno hasta cada uno cuando le mete el carro y si no tiene carro le mete el cuerpo al peatón. Claro, la famosa microcorrupción en la que todos incurrimos, ¿no? Por muy críticos que seamos con los políticos cuando los vemos metiendo las manos en dinero ajeno, a veces nosotros reproducimos esas conductas a menor escala, por supuesto, con menor impacto para la sociedad, pero que ciertamente también habla mal de nuestra ética, de nuestros valores. Exactamente, y el problema probablemente es que los que no han entrado en alta corrupción no han tenido la oportunidad. Entonces ese programa nacional para cortar los antivalores y promover los valores debería ser un tema de agenda porque eso va a generar una mayor felicidad para los peruanos, una mayor productividad para las empresas y para el país. Y en ese momento podremos ser
genuinamente felices y no sonsos alegres. Me quedé con la duda sobre el ranking en Sudamérica. Si estamos a la cola, ¿quiénes están, digamos? No sé si hay una tabla de posiciones. ¿Quiénes están por encima de nosotros un poco más felices y quiénes son más infelices que nosotros? Los 3 países de mayor bienestar subjetivo en la región sistemáticamente son Costa Rica, Colombia y México. Y Brasil, ¿no? Uno podría pensar por estereotipo, por asociación general, que el brasileño es alegre per se. Claro, el brasilero es muy alegre, pero no en el sentido de la felicidad, No necesariamente por ejemplo, feliz, claro. colombiana, en donde son bastante respetuosos, empáticos, están pensando en el derecho del otro y en el país, mientras que acá la gente va estoneada, mirando solamente su interés y no analiza el respeto del otro ni la importancia de contribuir con un proyecto nacional. Jorge Yamamoto, muchísimas gracias, Jorge, por venir a hablar de estos temas. Yo tengo la sensación de que, claro, probablemente nada de lo que has dicho mañana va a ser titular del Comercio ni del Trome, pero yo soy un convencido de que si no hablamos de estas cosas en los pequeños espacios en los que podemos hacerlo, nunca se terminan de colocar en la agenda. Así que espero que alguien que tome decisiones en este país nos haya escuchado y que se interese también por ese tema, por el de los valores, por el de la felicidad. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, un aplauso para nuestro invitado, por favor. Vamos a repasar los titulares y regresamos con más aquí en Nada Está Dicho. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Nada Está Dicho. Bien. Teníamos en el programa que hacíamos hace 4 años en Conexión RPP un bloque donde compartíamos con el público las viñetas de humor del día. Las viñetas de humor en el Perú tienen una enorme tradición. Cualquiera que lee periódicos sabe que hay autores de humor gráfico, de humor político, que tienen años trabajando de manera muy seria. Por eso aquí queremos recuperar todos los días, aquí en las noches, las viñetas del día. Vamos a compartir con nuestro público. Esta es de Andrés Ederi, que aparece en el Comercio, y aparece PPK dándole la lechuguita a Hamilton. Este es un guiño, evidentemente, que se permite Ederi para demostrar que el presidente anda un poco en otra, ¿no? Dándole la lechuguita a la tortuga. Vamos con la siguiente. Este de Carlín. Se ve ahí al señor Briceño, y si no me equivoco es Roque Benavides, poniéndole la K a la palabra Confiep, por evidentemente todo lo que se viene comentando entre las acusaciones de Odebrecht, que le habrían dado también dinero a algunos representantes de la Confiep para la campaña de Keiko en el 2016. Vamos con otra viñeta del día. Este es de Carlos La Vida. Aparece Kenji Fujimori tirando el anzuelo para coger los peces a río revuelto, ganancia de pescadores, refiriéndose al mal momento de Fuerza Popular capitalizado por el menor del clan Fujimori. Vamos con la siguiente viñeta. ¿Tenemos una más? ¿O esa es la última? A ver, si la producción me ayuda. Ahí está, falta claro, un clásico, Eduardo en La República. El personaje de Eduardo que dice: la Confiep no sabía que Odebrecht era una empresa corrupta, tampoco sabía que sus aportes venían de operaciones estructuradas, y recibir aportes para interferir en las elecciones no es delito. Basta ya de tratar a la Confiep como si fuera el Partido Nacionalista. Irónico siempre Eduardo y afilado en el humor de sus viñetas. Y tenemos la última. ¿Esta de quién es? A ver, esa no la tenía en la pauta, creo. Esta es de Mechaín también, ¿no? Que vemos a una Keiko que empieza como a desintegrarse y aparece Kenji al costado recogiendo los restos de su hermana para con esos restos quizá construir un partido político. Vamos con los tweets del día. Todos los días compartimos algunos de los tweets que más han llamado la atención en la red social. A ver si los tenemos en pantalla. Este es de Daniel Urresti, que estará pronto, me imagino, aquí en el programa para conversar con nosotros. Ollanta y Nadine se encuentran en prisión denunciados, no acusados, por los mismos indicios que existen contra Keiko, Alan García, Susana y Toledo. ¿No debería existir una sola vara para todos?, se pregunta el exministro del Interior. Digo nomás, dice al final de su comentario. Lilian Tintori, la activista venezolana,
que tanto ha venido trabajando por la liberación de su esposo, ha comentado hoy en Twitter Leopoldo López, ¿no? En Venezuela hay 370 presos políticos encerrados por sus ideas. Muchos están en condiciones delicadas de salud y necesitan atención médica urgente. Cada uno de ellos es una razón para seguir exigiendo justicia. No nos rendiremos hasta verlos a todos en libertad plena. Cristiano Ronaldo, después del gol y del triunfo del Real ante Paris Saint-Germain, ha puesto una victoria importante en París. Vamos, equipo, ¿no? Siempre humilde Cristiano Ronaldo. Y cerramos con este tuit del escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos, refiriéndose a García Márquez. Hoy Gabo estaría cumpliendo 91 años. Recordemos también esta ocurrencia deliciosa de su madre, doña Luisa Santiago Márquez, citada por su hijo Eligio. Mi mamá dice que Gabito salió tan inteligente porque en el embarazo de él ella tomó mucha emulsión de Scott. Y una foto de la madre del premio Nobel colombiano. Y cerramos con esta de Alan García, este tuit de Alan García, que dice: muy bien Mauricio Mulder, invitando a los fiscales a investigar la Casa del Pueblo y los locales, al igual que los domicilios y oficinas de los dirigentes, cuando quieran, claro, ¿no? Ahora que ya vieron que allanaron la casa de Yoshiyama y de los otros presuntos implicados, seguramente se van a poner las pilas para dejar la Casa del Pueblo muy ordenadita y que no haya nada que pueda incriminarlos. Todas las noches vamos a compartir con ustedes, ayer ya lo hicimos, un bloque del recuerdo dirigido a los televidentes más jóvenes, a los millennials, para desde la experiencia que dan los 40 y pico de años, contar algunas cosas que ellos no recuerdan porque no las vivieron, pero que pueden resultar insumos simpáticos. Este bloque se llama Déjame que te cuente Millennial. Y hoy vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con la vida escolar. Empezaron las clases en los colegios particulares ayer lunes, el próximo 12 de marzo arrancan las clases en los colegios estatales y por lo menos en mi época, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero los mayores, porque acá creo que la mayoría son millennials también, cuando iban a empezar las clases, menos tú, Pedro Acuña, cuando iban a empezar las clases, uno estaba muy pendiente de las publicidades, de Vinifan, de los zapatos, de los útiles, porque claro, ahí uno se daba cuenta de qué era lo que había que comprar. Vamos a compartir algunas publicidades de la época, de los años 80, de esas que nos tenían a los escolares del momento muy interesados. Empezamos con ¿cuál? A ver, con Big, lapiceros Big, ese es el lapicero que necesito. Claro, hoy parece tan anacrónica esta publicidad, pero en el momento era de lo más seductor. A ver si podemos escuchar un poquito. Cristal, dos escrituras a elegir. Big Naranja escribe fina. Cristal escribe normal. Big Naranja. Cristal, dos escrituras a elegir. Bueno, los lapiceros podían ser de cualquier marca. Lo que realmente nos preocupaba eran los zapatos, que con las pichangas en el patio se abrían como una flor después de 3 o 4 partidos. Por eso una de las publicidades que más marcó época era la de Chapetex, ¿no? Que no era, ¿esos no eran zapatos? Sí, sí eran zapatos, ahí están. Los zapatos Chapetex. Bueno, pero aquí no están los zapatos de colegio, creo que han buscado otra publicidad. Bueno, ya, no importa, pero usábamos los zapatos, comprábamos los zapatos en Far West y también algunos en Chapetex. Y cuando había que hacer la lonchera, ¿no? Las madres de familia buscaban también productos y uno de los productos clásicos de esa época era el yogur Milquito, que muchos de mis amigos lo llevaban en sus loncheras al cole. Tenemos que guardar el secreto. Ese perro. Delicioso. ¡Rico! ¿Y cómo se llama? Milquito. Y tiene mucha fruta. ¿Se acabó? Pide otro, pide otro. Aquí está. Yogur Milquito. Llevábamos Milquito en la lonchera y los cuadernos y los libros los forrábamos evidentemente con Vinifan. Esta publicidad seguramente que muchos la recuerdan. Vinifan, good. Con abre fácil ya.
Vinifan con exclusivo es fácil. Vinifan forra fácil, rapidito, facilito, transparente, resistente. Vinifan. Forando con Vinifan, mismo libro usando Pepito, después Anita, después Luchito. Vinifan, ¡ay! Vinifanoshka. Vinifan good. No importa cómo lo diga. Vinifan es Vinifan. Dura y rinde más. Se nos queda poco tiempo antes de terminar el programa. Mucha gente me ha preguntado por redes sociales, en Twitter, en Facebook, ¿dónde está la rana? La rana fue un equívoco del programa que hacíamos hace 4 años. Al productor de entonces, Pedro Acuña, se le ocurrió que debíamos incorporar en algún segmento del programa a una suerte de títere, de personaje animado, y alguien trajo, no recuerdo quién la verdad, una rana de peluche un poco adefesiera, que se convirtió, muy a mi pesar, en un personaje clave del programa de entonces. No estoy todavía muy convencido de que la rana vaya a regresar aquí a Nada Está Dicho, que tenga un segmento, pero vamos a recordar el extracto de una entrevista que hicimos a 4 manos con la rana en su momento aquí en RPP Televisión. Vamos a ver. Muy bien, y ya estamos con lo prometido, estamos con el oso Paddington. Como tú sabes que la rana es medio peligrosa, así que vamos a dejar sus preguntas para dentro de un ratito. La rana se ha preparado, te tiene mucho respeto, yo le he pedido ahí está, ves cómo pide preguntar. A ver, ¿qué cosa quieres preguntar ya? Por favor, una pregunta respetuosa. ¿Se ve la...? A ver. Oso, ¿hace cuánto que no la ves? Oye, no puedes, oye. A la tía Lucy que lo crió. Ah, ya. La otra pregunta, la rana, peligrosa la rana. A ver, ya, por favor. ¿Es verdad que te gusta la merme? Oye, ya pues. La mermelada de fresa. Ya. Y veo que también tú tienes un cartelito, oso, con el que... Espérate, pues estamos con el invitado, por Dios. A ver, Paddington, búscame en cines el 27 de noviembre. Muy bien, ¿ah? Ya, una última pregunta, pero por favor, moderadamente, rana. A ver, cuando yo tomo me pongo oso, cuando tú tomas te pones rana. ¿Pero qué pregunta más idiota es esta? No hemos decidido todavía si la rana va a regresar, así que a sus hinchas y fanáticos les pedimos paciencia. Estamos deliberando la conveniencia o no de que la rana se incorpore aquí al elenco de Nada Está Dicho, pero seguramente en las próximas semanas tendremos novedades. Todas las noches también voy a hacer recomendaciones librescas, recomendaciones literarias, o no necesariamente literarias, pero sí librescas. En este caso son literarias porque hoy hemos recordado al inicio de Nada Está Dicho los 91 años que se cumplen y se recuerdan del nacimiento de Gabriel García Márquez. Quiero agradecerle a la Librería Sur por estos 2 títulos, a ver si los podemos ponchar, ahí está. Uno, este de aquí, es una edición ilustrada de 100 años de soledad, es una edición preciosa para los coleccionistas, un objeto infaltable en sus bibliotecas, y para los que no han tenido oportunidad de leer la novela emblemática de García Márquez, una oportunidad espléndida de tener una edición de lujo, de verdad. Vamos a revisar un poquito de las ilustraciones para que tengan una idea. Justo cuando uno las busca no aparecen. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está, justo frente al pelotón de... Así empieza la novela, ¿no? Y después tenemos estas memorias de Gabo convertidas en una suerte de novela gráfica de 4 autores. Gabo, Memorias de una vida mágica, y que lo estuve leyendo ahora y está fantástico. Así que a los lectores hinchas de García Márquez y a quienes sin ser hinchas igual les interesa la obra del colombiano, no pueden dejar de buscar estos títulos gracias a la Librería Sur. Son las 9 de la noche con 54 minutos y nos vamos, ¿con qué? Con un tema musical, ¿no? Pharrell Williams, Happy. Hablábamos más hace un rato con nuestro invitado sobre la felicidad, así que nos vamos con una canción que también nos recuerda la importancia de, a pesar de que hay allanamientos, a pesar de que los políticos corruptos están implicados y tienen que dar explicaciones por la plata que habrían recibido de Odebrecht, a pesar de que el presidente va a enfrentar seguramente otra moción de vacancia, a pesar de todo eso, a pesar de los impuestos que hay que pagar ahora en marzo, de las clases de los chicos y los pagos que hay que hacer en los colegios, a pesar de todo eso, podemos siempre permitirnos ser un poquito más felices. Hasta mañana, señores. Esto ha sido Nada Está Dicho.
would like to say